Estamos hablando en estos domingos acerca del dar, acerca de cómo ofrendar correctamente, cómo ofrendar de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Hace unos meses ya yo les decía, hermanos, pronto vamos a entrar a algunas enseñanzas sobre cómo ofrendar, ¿se acuerda? Y fácil, pasaron varios meses, hasta que por fin hemos tomado la decisión de enseñar esto, y hay mucho que hablar, hermanos. La verdad que hay bastante que aprender sobre esta gracia, como lo enseña el libro de Corintios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana nos hemos congregado para alegrarnos delante de tu presencia, gozarnos, reconocerte como nuestro Dios, como el dador de todas las cosas, el dador de la vida, de la salud y toda clase de bendición. Padre, te doy gracias por cada familia aquí representada. Hemos venido para también estar atentos a la enseñanza de tu palabra. Enséñanos en esta mañana, instrúyenos, corrígenos por medio de tu palabra, Señor. También por todos aquellos que no están en esta mañana, por diversas razones, allá donde están, guárdalos, bendícelos y que tu Espíritu Santo esté con ellos. En tus manos ponemos este tiempo, Señor. Glorifícate y edifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues vamos a continuar. Quiero retomar algunos puntos, hermanos, que hace 8 días vimos de manera breve, ¿verdad? De manera concreta voy a retomar algunos puntos, ya que la grabación no pudo ser posible que saliera. Pero estamos aprendiendo sobre las maneras incorrectas de levantar fondos económicos en una congregación local, en una iglesia local. Hay muchas formas incorrectas, erróneas, manipuladoras, rayan en el chantaje de muchos dirigentes de grupos para recaudar dinero. Pero estamos aprendiendo, y yo quiero que pongan atención todos, sobre todo adolescentes, jóvenes que apenas van para arriba y deben de aprender para que algún día lo enseñen a otros. Muchos de ustedes serán dirigentes de grupos familiares, dirigentes de iglesias, y tienen que aprender lo correcto para poderlo aplicar correctamente a demás grupos. Entonces, veíamos hace 8 días que una de las maneras hoy en día de recaudar fondos económicos es pactando con Dios. Es decir, hacer un pacto con Dios, hacer un convenio, un compromiso, un acuerdo
para que el Señor nos bendiga. Pero hemos aprendido que el hombre no puede hacer pactos con Dios. Está incapacitado por la sencilla razón de ser hombre. Los pactos que encontramos en la Biblia, y que son 8, son pactos que surgieron del corazón de Dios. De Dios salió la iniciativa de hacer pacto con la humanidad, en específico con Israel, ¿verdad? Pero también con la humanidad toda, como por ejemplo el pacto que hizo con Noé, cuando nuevamente se iba a poblar la tierra. Ese es un pacto que hizo con toda la humanidad, de no volver a destruir a la humanidad con agua. Ya lo vimos. Hoy no me voy a detener en eso, pero la Biblia habla de 8 pactos que Dios hizo para bien, para bendición del ser humano. El último pacto en el cual estamos nosotros se le llama el nuevo pacto. Nosotros, dice la Biblia, que estamos en un nuevo pacto, cuyo mediador es Cristo Jesús. Y este pacto está fundado sobre mejores promesas. Pacto muchísimo mejor que el que él hizo con su pueblo Israel allá en la antigüedad. Entonces, Dios no puede ser condicionado, Dios no puede ser sobornado, Dios no puede ser movido a nuestros caprichos. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Dios es Dios. Lo correcto es decir que Dios cumpla su pacto. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, en la Biblia de la traducción del lenguaje actual, dice así, Deuteronomio 7, 9: por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios cumple su pacto. Entonces no podemos pactar con Dios para recibir algún beneficio. El pueblo de Israel, hermanos, en la época, en el tiempo de los jueces, hubo un tiempo de aproximadamente 400 años que Israel estuvo bajo la dirección de jueces. Pero era una situación, era un tiempo muy difícil, muy caótico. La Biblia ahí en Jueces, en 2 ocasiones, dice que no había rey en Israel. Y por ende, cada uno hacía lo que le venía en gana. Cada uno hacía lo que quería. Así era en el tiempo de los jueces. Y entonces en ese tiempo dice que Israel hizo pactos con Baal. Dice Jueces 8:33 de la Biblia, de la traducción del lenguaje actual, dice así: después que murió Gedeón, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, pues adoraron a dioses falsos. Eligieron a Baal Berit como su Dios. Eligieron a Baal Berit como su Dios.
Baal era una deidad de los cananeos, de los pueblos idólatras. Y Baal significa Señor, amo, dueño, marido. Eso significa Baal. Y Berit, como vimos, significa pacto. Entonces Israel eligió seguir y adorar y hacer pactos con Baal Berit, el Dios de pactos. Baal sí era un Dios de pactos porque hacía pactos con la gente, en este caso con Israel. A este Baal Berit se le atribuye la vigilancia al cumplimiento de los pactos. Fíjense, pero nuestro Dios no entra en acuerdo con nosotros, porque nosotros no podemos condicionar a Dios haciendo pactos con Él diciendo: Señor, hablando en lo económico, si yo te doy 5,000 pesos, es para que tú me des 5 veces más. Me tienes que dar 25,000 porque yo te estoy dando 5,000. Que es lo que hacen muchas iglesias ahora, pero sobre todo sus líderes. Sus líderes. Pero Dios no es así, hermanos. Entonces, Baal Berit era un demonio. Porque realmente la gente adoraba a los demonios. Detrás de cada ídolo había un demonio. Tal como Moloch, Astarot y tantas divinidades paganas que existían en la antigüedad y que existen el día de hoy. Hoy la gente hace pactos con demonios, ¿verdad? Hoy la gente hace pacto con el diablo, le vende su alma al diablo, hace un compromiso con el diablo. ¿A cambio de qué? De bienestar, de riquezas, de prosperidad. La gente hace pactos con la muerte. Y mientras el hombre cumple las condiciones, mientras la gente cumple los compromisos que hizo en ese pacto, pues el diablo está contento y le bendice. Pero en cuanto el hombre empieza a fallar, ahí vienen las consecuencias. Lo hemos visto. Hermanos, nosotros los cristianos no necesitamos pactar con Dios. Dios, en su naturaleza de amor, de misericordia, de bondad, como un Dios bueno, un Padre bueno, ha decidido bendecirnos como sus hijos que somos. ¿Qué dice el Salmo 103, por ejemplo? Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dios nos ha decidido bendecir, hermanos. Entonces, no hay por qué hacer pactos con Dios para sus beneficios. ¿Ya? No hay por qué. Veíamos también brevemente que otra de las maneras para recaudar fondos, y es que miren, el problema está aquí. ¿Con qué fin se recolectan fondos? Principalmente a principios de año, cuando se hablan de primicias. Otra forma de sacar dinero, primicias.
El mandamiento de primicias fue dado a Israel. Cuando leemos el Antiguo Testamento, específicamente vemos que el mandamiento fue dado para Israel. Y tenían que traer una gavilla al templo. Pero junto con esa primicia tenían que hacer otras cosas que mandaba la ley. Cosas que ahorita no se hacen. Lo único que interesa es el dinero. Entonces muchas iglesias, hermanos, llevan esta práctica de levantar primicias. Usted es testigo ocular, testigo viviente de que aquí nunca hemos levantado primicias. Es decir, que al principio de año, en la primera semana o quincena de enero, tú tengas que traer tu primer sueldo, tu primera quincena o tu primera mensualidad. Eso nunca se ha hecho acá. Bajo el argumento de consagra tu cosecha de todo el año trayendo tus primicias. Atrévete a dar el paso de fe, a darle a Dios lo primero. Pregunto yo, ¿será que solamente en el dinero hay que darle lo primero a Dios? ¿O incluye varias áreas de nuestra vida? Nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestros talentos, nuestra consagración, nuestra dedicación tiene que ser lo primero y de lo mejor para Dios, no solamente el dinero. Entonces, ahora estaba yo pensando, hermanos, porque hay cristianos, y sobre todo creo yo en los pueblos, en las comunidades rurales, donde la gente generalmente todavía vive de las cosechas, es decir, siembran, son agricultores, son ganaderos, y leen estas partes de la Biblia. Pues yo creo que de su corazón nace traer los primeros frutos, pues en este caso, ¿a quién se lo dan? Porque hoy día, pues así literalmente, no hay sacerdotes ministrando en el templo. Lo que Dios ha instituido en la iglesia de hoy son pastores o ancianos. Anciano es igual que pastor, ¿eh? Hay pastores. Entonces yo he sabido y he visto algunas veces de gente traer primicias de elotes, duraznos, manzanas, y se los traen al pastor, y digo, está bien, porque nació de su corazón. Quiere dar esa ofrenda, esa primicia por gratitud, con alegría, está bien. Pero que no sea una regla para forzar a la iglesia trayendo esta clase de ofrendas que son las primicias. No forzar, no, para nada se debe de forzar a la iglesia. Para nada, hermanos. Entonces, digo esto en cuanto a las primicias ahora. Si haya pastores que han acordado con sus iglesias levantar primicias, bueno, hay que ver el objetivo. ¿Por qué? Bueno, el objetivo número uno, pues debe ser, hermanos, traerlo primero a Dios, si así usted lo desea. Pero todo lo recaudado será para algún beneficio de la iglesia, para algo donde lo cual podamos invertirlo y sea de bendición para todos. Creo que no habría mucho problema ahí, ¿verdad? El problema será o es cuando la iglesia trae sus primicias
y no se supo dónde se fueron las primicias. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Entonces, al menos aquí no practicamos el dar primicias. Hay quienes ponen todo el primer mes para recoger primicias. Fíjese. Dice, el que no pudo en la primera semana, lo esperamos ahí en la quincenita. Si no pudo en la quincena, lo esperamos a fin de mes. Pregúntome yo, ¿cuál es el afán? ¿Por qué tanto afán? En esta estoy. ¿Por qué tanto afán de recaudar dinero? Entonces, para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados, luego se dan cuenta que son fondos desviados, no para la obra, para intereses personales. Esto es para los que han alcanzado madurez, discernimiento. Pero a los nuevos son fáciles de ser engañados. Ese es el problema, hermanos, que quienes caen en la trampa, quienes caen en el engaño, son las ovejitas nuevas, que no saben. Y como están en su primer amor, pues todo lo dan. Pero muchas veces no es para un buen uso. No es para darle la gloria a Dios. Tantas cosas en estos días. Estaba viendo por allá, hay un promocional omito el nombre del predicador, que van a hacer deje encontrar la palabra. Un proyecto que se llama Multiplica, pero habla de multiplicar recursos. Y tales días se llevarán a cabo este proyecto que se llama Multiplica, para que tú puedas saber cómo multiplicar tus recursos. Y entonces van a venir o van a estar expositores, van a estar animadores, van a estar motivadores, dándote las herramientas de cómo tú puedes multiplicar tus recursos. Solo eso. ¿Para qué? ¿Será necesario? ¿Será necesario? Otra cosa que está muy de moda es noche de decretos. Nos vemos el viernes, hermanos, porque vamos a decretar bendición sobre tu familia, tu trabajo, tu negocio. Para este año vamos a decretar. De igual manera, preguntémonos, ¿será bíblico el decretar? ¿O esta práctica agrede o ofende el hábito de la oración que Dios ordenó para la iglesia? Porque la Biblia me enseña en Timoteo que los cristianos debemos de hacer oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los santos. Entonces, si la cosa fuera tan fácil que nada más es decretar, pues ¿para qué oramos, no? ¿Para qué le pedimos a Dios? ¿Para qué le rogamos a Dios? Si basta con una sola noche al año decretar y se solucionó el problema. ¿No lo ve usted así? Entonces eliminemos las oraciones, hermanos. ¿Para qué? Solamente unámonos un día al año, decretemos que todo va a estar de maravilla y listo.
Y es más, vamos a ver, agarren un plumón negro y quiten de su Biblia esa frase que dice: orad sin cesar. Quiten Lucas 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiten las palabras de Jesús de que el que llama se le abre, el que busca halla, el que toca se le abre. Quitémoslo entonces. La práctica de los decretos agrede el hábito divino de la oración en la vida del creyente. Por eso mucha gente ya ni ora. ¿Será que algunos aquí practican el decreto? Por eso no vienen a orar. Tantas cuestiones, hermanos, que usted necesita aprender para no caer en la trampa. Estaba pensando también que hoy día se cobra todo tipo de evento cristiano. Piense usted, ¿es bíblico? ¿Es correcto? ¿Agrada a Dios cobrar eventos cristianos como por ejemplo conferencias? ¿Ustedes qué opinan? Con lo que ha leído en la Biblia, ¿se vale cobrar? Que vamos a tener un seminario de 3 días, pero el costo será de, pongámosle, barato, 500 pesos. ¿Será correcto cobrar para enseñar la palabra? ¿Será correcto? ¿Ustedes qué opinan? Los veo muy pensativos, ¿eh? Se me hace que ya han ido por ahí a pagar algunas veces. ¿Será correcto pagar una entrada para escuchar la palabra? Encontramos en el Nuevo Testamento donde Pedro o Juan o cualquier otro de los apóstoles, el apóstol Pablo, que recorrió tantos lugares, cobraba entradas. Hoy va a predicar Apolos y Pablo, un mano a mano. Venga esta noche de gran enseñanza con estos grandes apóstoles. Entrada, ¿qué moneda se manejaría ya en la edad en Grecia? O allá en Jerusalén. Va a predicar Pedro hoy. Son 100 denarios, no, mucho, no, 10 denarios por entrar y escuchar al apóstol Pedro, quien estuvo pegadito pegadito al Señor Jesús. Trae revelación de primera mano. ¿Era que no? Hoy día estaba pensando en muchos puntos, hermanos. Los institutos bíblicos cobran. Y estaba pensando si es sensato o no, porque pues como toda institución hay gastos. Hay gastos, desde luego, de mantenimiento, ¿no? Porque ahí hay baños, dormitorios, comedores, pero tengo entendido que la mayoría de los institutos bíblicos hay una mensualidad que cubrir. Hay una cuota de inscripción. Quizás algo simbólico para sufragar los gastos, digo que no está mal. Aunque fíjense que he escuchado de un instituto, hermanos, allá en Guadalajara está el instituto, se llama IPCO, Instituto Bíblico de Casa de Oración.
hasta donde sé, el Instituto Bíblico Casa de Oración no cobra. Para que alguien, si alguien quiere ir a estudiar ahí, está bien, quizás, no sé si es internado allá pero me imagino que ha de ver para gente que viene de fuera. Pero hasta donde sé, IBCO, Instituto Bíblico Casa de Oración, y no le estoy haciendo promoción, pero yo lo he visto y he escuchado, no cobran para estar los alumnos estudiando ahí. Hasta donde sé, no cobran eventos que hacen en la iglesia para matrimonios, no lo hacen. Pero ¿qué de las iglesias donde en todo y por todo se levantan ofrendas? Oiga, un día fui con mi esposa a cierto lugar porque quería platicar con la pastora, invitarlo aquí a una reunión de damas. Y bueno, al fin de cuentas se pudo concretar ahí la pequeña entrevista, pero era un día jueves. Y había una reunión menor de damas, al parecer era de damas. Pero al entrar, luego la abordaron, porque entró primero, y a cobrarles el estacionamiento. Si aquí cobráramos estacionamiento lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos preferirían quedarse en la calle. Hay lugares que en todo y por todo, dinero. Aquí trabajamos por medio de grupos familiares y no levantamos ofrendas, salvo cuando hay una actividad específica para apoyar un proyecto de toda la iglesia, como por ejemplo EBDB, Escuela Bíblica de Vacaciones. Y entonces los grupos se ponen de acuerdo para traer el refrigerio. Hasta entonces y solo entonces se levantan ofrendas para un apoyo que servirá, en este caso, a los niños de la iglesia. Pero aquí no. En una ocasión estaba en una casa, cierto predicador llegó no sé de dónde, de algún lugar del estado, e hizo un culto familiar con la familia y unos hermanos que llegaron, a mí me invitaron. Y al final, pues lógicamente predicó un poco, ¿no? En un culto familiar. Al final ya pasó la Biblia porque no había un ofrendero, pues era algo improvisado, y empezó a recoger ofrendas. ¿Ha visto usted algo de eso aquí? No. Entonces, hermanos, hay tantas. Estaba yo pensando también, ¿qué de los conciertos? Y hemos ido, ¿no? Con tal de ver al cantante del momento, de moda. Pero preguntémonos, ¿es correcto pagar una entrada porque se va a presentar un cantante o un grupo para nosotros poder alabar a Dios? ¿Cómo ve Dios la acción de cobrar para poder adorarle? Preguntémonos. ¿Cómo ve Dios la acción de cobrar para poder adorarle? Ahora, tenemos que razonar también, porque generalmente esos cantantes famositos, pues como son famositos, necesitan un lugar grande.
Y no hay iglesias grandes para contener a tanta gente. Generalmente se rentan edificios de gobierno como el auditorio de la Gexa, el centro de convenciones, y cobran un dinero. Agua para los baños. Reconozco que hay gastos. Reconozco que esos músicos viajan, pagan un pasaje, comen, duermen. Pero al fin de cuentas, ¿quiénes salen ganando? Pensemos en eso. Porque tú pagas una entrada de 200. Ahora hay lugares especiales. ¿Quieres estar enfrente del artista? ¿Cómo le llaman esos lugares? Lugares VIP. Que alguien me explique qué significa eso en mi dialecto. VIP, y ya le agradecería. No, tienes que pagar una cantidad más fuerte si quieres estar al frente. Entonces, ¿será que estos artistas, que la mayoría son artistas, será que estos artistas, ¿qué les iba a decir? Se me fue la idea, ahorita a ver si recuerdo. Pero pensemos, hermanos, ¿será correcto? Creo que les iba a decir que si es correcto que cobren una tarifa. Cobren una tarifa. Predicadores, los entrecomillo, un poco famositos, no acuden a cualquier llamado. Si quisiéramos traer a alguien aquí a escucharlo de cerca, aquí, de viva voz, aquí en persona, bueno, hasta donde yo he sabido, algunos te piden el 50% de su ofrenda ya. Te dicen, por ejemplo, ¿quiere que esté yo en su iglesia 3 días, viernes, sábado y domingo? Pues te cobro así barato, nomás por ser ustedes y estar en Oaxaca, les cobro 30,000 pesos. Pero entonces deposíteme el 50%, que son 15,000, y además mándeme para mis boletos de avión. Y no quiero que me hospeden en casas. Mínimo yo como siervo del Señor, humildemente, pues aunque sea un hotel de 5 estrellas. Y quiero que me vayan a traer al aeropuerto, pero no lleven un bochito, por favor. Así se manejan los predicadores de hoy, hermanos. Pregunto, ¿serán predicadores? Y quizás le puse una tarifa muy baja, porque ya cobran más. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, vea conmigo Mateo 10:8. Mateo 10:8. Recuerde que usted y yo estamos aprendiendo para no ser sorprendidos. Para no ser sorprendidos. Y yo debo de recalcar esto. Porque hay algunos, aunque usted no lo crea, caen en la trampa. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús con sus discípulos? Desde el 7, hermanos. Mateo 10, 7 y 8. Dice: y yendo, predicad diciendo:
el reino de los cielos se ha acercado. 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Qué dice la última parte? De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Otras versiones dicen, lo que no te costó, lo que recibiste de gratis, dalo también de gratis. Jesús cobró o le dio instrucción a los discípulos para cobrar un milagro, porque hoy en día se maneja. ¿Cuánto te van a cobrar por ese proceso de curación de medicamentos que vas a gastar? No, pues unos 20,000 pesos. Mira, tráelos acá, voy a orar por ti y ya no pagas ahí al doctor. Y hay gente ingenua que cae, hermanos. Y al fin de cuentas no se sanan. Da de gracia lo que de gracia recibisteis. Ahora miren lo que dice el 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de el obrero, el trabajador de Dios. Entonces, volviendo a aquellos que cobran, porque en algunos eventos se generan gastos, yo diría que lo correcto es, ya teniendo ahí el público de miles, y que si fueron bendecidos y ministrados, al final decir: hermanos, vamos a levantar una generosa ofrenda porque hay gastos que cubrir aquí. El sonido, el auditorio, las sillas, quizás luces y los viáticos de los hermanos. Yo creo que la iglesia, los asistentes ofrendarían. Y una vez sacado para los gastos, decir: hermanos, esto es para ustedes, esto es lo que sobró. Y yo pienso que deberían decir: está bien, gracias a Dios, que el Señor lo guarde, lo multiplique y que nos sirva para seguir nuestro camino. Pero si ya ponen una tarifa de 400, 500,000, 700,000, que así cobran estos grupos, ya se están proveyendo de oro, de plata, de cobre, de todo. Entonces pensemos si a Dios le agrada. Y yo, pregúntemelo ahí, dígame a qué artista no he ido a ver. En algunos han sido entrada gratis, en algunos hay que pagar, ¿no? En su momento, pues a Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, esta muchacha rockera, ¿cómo se llama? Hasta Jojo la fuimos a ver una vez estuvo acá en el centro. Miguel Casinas, infinidad de grupos. Yo los fui a ver, yo estuve ahí. Pero ahora, a la luz de la palabra, ¿es correcto que se cobre para alabar a Dios? ¿Es correcto que se cobre para enseñar la palabra? Yo digo que volvemos a caer nuevamente en la cuestión de las ofrendas. Una ofrenda. En una ocasión, alguien me contó que un pastor de Chiapas, una iglesia
muy grande. Ahorita ya es más grande que en aquel entonces, pero invitó a un cantante, omito su nombre. Invitó a un cantante ellos tenían noches de celebración, de alabanza, de culto en el parque central de la ciudad. Invitó a un cantante. Y el cantante aceptó ir, pero bajo condiciones. Pidió micrófonos de cierta marca que él usaba, bocinas de cierta marca, monitores de cierta marca, ofrendas y todo lo demás. Y cuando llegó este cantante al evento, pues ¿cuál fue su sorpresa? Que el pastor no le hizo caso. Él habilitó las bocinas de la iglesia, las que siempre ocupan. Y como que se extrañó el cantante y dijo: hermano, pero pues no quedamos en esto. ¿Dónde está el micrófono con el cual yo voy a cantar? Las bocinas que le pedí. Y le dijo el pastor: hermano, ¿quiere usted ministrar o no quiere ministrar? Porque si viene a poner condiciones acá, mejor ahí está la terminal de autobuses y se puede regresar. Y como ese ministerio es un ministerio que impone, en aquel entonces era grande y es muy grande, pues no le quedó más que ministrar con lo que había. Lógicamente, pues tampoco era un equipo sencillo. Tampoco es tonto el pastor para poner un equipo que no sirve ante miles de personas. Pero pues estaba pidiendo requisitos muy elevados, como si eso le diera la gloria a Dios. Entonces, yo creo que todo debe de resumirse en ofrendas. Predicador que venga. En una ocasión, no sé si alguno se acuerde, bueno, no se acuerda porque no se los he comentado, pero quizás si les comento quién fue, si se acuerda, por eso omito. Pero estando allá en la Tehuantepec 13, pues invité a un predicador cantante. Y antes de empezar el culto me dijo: pastor, deme chance de promocionar mi ofrenda. Es decir, se iba a echar un verbo, ¿verdad? Iba, como alguien dijo, iba a aplicar la verborrea, ¿verdad? Y tocar el corazón de la gente para que dé una ofrenda. Yo dije: pero si le vamos a dar una ofrenda, hermano. Pero luego me quedé y dije: total, aquí la gente ni da. Sí, levante su ofrenda, hermano, ¿verdad? Pero no lo levantó. Creo que le dimos una ofrenda por ahí. Pero hay quienes que promocionan su ofrenda, hermanos. Eso está mal. Eso está mal. Entonces, nosotros estamos aprendiendo cómo hacer ante estos casos para que usted no caiga en la trampa de que quiere un milagro, quiere que ore por usted, pásele, pero necesita dar una ofrenda de tal cantidad. Todavía hay muchos predicadorcillos que hacen estas prácticas. Te piden una ofrenda para tu milagro. Y aquí estamos viendo que Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio, sanen enfermos, resuciten muertos. Miren, milagros de qué tamaño, hermanos. Imagínense que esos predicadores hicieran esto, ¿cuánto no estuvieran cobrando? Aquí dice que tiene que ser de gracia, de a gratis. Vamos a 2 de Corintios capítulo 8. Segunda a los Corintios 8. Ya vimos ese texto, pero domingos siguientes voy a estar hablando de estos textos, hermanos,
que hay mucho que hablar sobre este tema, pero voy a leer solamente el 7 como para preámbulo al 8. Perdón, segunda a los Corintios capítulo 8, versos 7 y 8. Miren la recomendación apostólica. Pablo todo en el capítulo 8 y en el capítulo 9 está hablando sobre ofrendas, sobre el dar. Aquí Pablo está hablando sobre el dar. Y no solamente se especificaba cuando levantó la ofrenda para el hambre que estaban pasando en Jerusalén, sino en el dar en general. Como hijos de Dios debemos ser generosos, dice la Biblia, generosos. Y de eso hay mucho que hablar en estos domingos. Quizás por eso me tomé el tiempo y les dije, hermanos, más adelantito vamos a entrar, y pasaba un domingo y otro domingo, y no, hasta ahora vamos a ver esto con toda la calma del mundo. Dice el 7: por tanto, como en todo abundáis, le está hablando a los corintios, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Lo que el apóstol está diciendo aquí es de que la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida. Espiritualmente eran muy bendecidos. Y en ellos abundaba la fe, mucha fe. En ellos abundaba palabra, dice que tenían maestros de la palabra, otra versión. Había ciencia o conocimiento, pues, conocimiento. En toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Y les dice, abunden también en esta gracia. Es decir, así como tienen mucha fe, mucha palabra, mucho conocimiento, mucho amor, abunden, crezcan en el área de dar, en el área de ofrendar. Porque los corintios tenían la fama de ser muy duritos. Los corintios tenían la fama de ser muy duritos. ¿Cómo así, hermano? Duritos, o sea, estaban tiesos, no, eran codos. Muy diferente a las iglesias de Macedonia. Nada que ver con los hermanos de Filipos, que eran generosos, que desde su profunda pobreza siempre querían estar ofrendando, siempre. No perdían ninguna oportunidad para ofrendar. Y entonces Pablo le dice a los corintios, abunden también en esta gracia. Hermanos, también aprendan el ofrendar, a ser generosos, a sembrar con generosidad. Abunden en esta gracia, les decía. Pero miren lo que dice la primera parte del verso 8. Miren, ahí está la clave que contradice la forma de levantar dinero hoy en día en muchas iglesias. Les dice, no habló como quien manda. O sea, Pablo no hacía uso de su autoridad apostólica. Porque como apóstol, él tenía autoridad. Como apóstol, él tenía derecho
de exigir lo que le correspondía como obrero del Señor. Sin embargo, cuando leemos estos versos, él se negó a ese derecho. Se negó. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero les dice aquí: no hablo como quien manda. Así que, hermanos corintios, ya basta, por favor. Les está hablando aquí el mero apóstol Pablo, que recibió la revelación directamente del cielo, directamente del Señor Jesucristo. Así es de que obedézcame, o ofrendan o les desato una maldición ahorita, porque como apóstol tengo la autoridad. ¿Les dijo eso? No, miren con cuánta humildad. No hablo como quien manda, porque había quienes mandaban y exigían. En ese entonces habían muchos apóstoles que exigían, demandaban, presionaban, manipulaban, mareaban, de marear, ¿verdad? Mareaban a la gente. Habían muchos. Y él dijo: pero hermanos, quiero que entiendan que yo no les hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Yo solo quiero ver, dijo él, que también en ustedes hay esta gracia, que la pueden desarrollar, así como los hermanos de Macedonia. Así también ustedes. Yo solo quiero comprobar que también en ustedes hay esta liberalidad, hay esta gracia de poder ofrendar. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero jamás él impuso, jamás él demandó, jamás él manipuló, jamás él presionó, jamás de los jamases. Y les dice, mire el verso 9: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, corintios, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor era rico. Él dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra, y no hubo un lugar donde recostar a su cabeza. Él lo dijo una vez a los discípulos: las zorras tienen una cueva donde vivir, las aves de los cielos hacen nidos, pero el Hijo del Hombre, dijo él, no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, siendo rico se hizo pobre. Pero viendo aquí lo del Señor Jesucristo, ni él mismo demandó ofrendas para su ministerio. El Señor Jesucristo, desde el año de preparación, él ya empezaba a generar gastos en sus viajes. Y yo creo que lo suplía con lo que obtenía en la carpintería que manejaban él y José. Pero cuando empezó su ministerio público, necesitó dinero para sufragar sus gastos. Pregunta: ¿quiénes suplían las necesidades de Jesús? ¿Exigió Jesús primicias? ¿Hizo pacto con los 15,000 que le seguían? Si me dan ofrendas, va a haber comida cada 20 días. ¿Quiénes sufragaban el gasto de Jesús?
Dice los evangelios que las mujeres que le seguían. Habían algunas mujeres allá que financiaban fuertemente el ministerio de Jesús. Ese texto no lo anoté, hermanos, pero habla de la esposa de un tal Chuza, dice, ¿no? ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Alguien se acuerda? Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes. Pero ¿sabe qué dice otra versión? Administrador de Herodes. ¿Y cuál era la otra mujer? Que también, aparte estaba María Magdalena, estaba otra María. Y dice que apoyaban al Señor con sus bienes. ¿Exigió el Señor Jesús diezmos? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jesús no era levita. Él no era descendiente de Leví. Jesús era descendiente de la tribu de Judá. Solamente los levitas tenían la capacidad de exigir diezmos estando trabajando en el templo. Pero Jesús era un judío, descendiente de Judá. Él no exigió diezmos ni primicias. Pablo tampoco exigió diezmos. ¿Pablo de qué tribu era? Era benjamita. ¿Le correspondía exigir diezmos? Ni como israelita de la tribu de Benjamín, ni como apóstol. Él en una ocasión, precisamente aquí con los corintios, cuando él vio que se le acabaron los recursos y los corintios no ofrendaban porque algo andaba mal en ellos allá, el apóstol Pablo se puso a trabajar. Todo judío desde pequeño era enseñado en un oficio. Así como Jesús aprendió la carpintería, Pablo aprendió el oficio de hacer tiendas. Y cuando los corintios no estaban ofrendando al ministerio, él se puso a trabajar. Encontró ahí a otros parientes, a otro matrimonio llamado Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila eran del mismo oficio. Y se juntaron en Corintio y por el día trabajaban y por las noches predicaba la palabra. Entonces se enteraron los de Macedonia cómo la estaba pasando Pablo y rápido le mandaban ofrendas los de Filipos. Pero ni Jesús, que era judío, y aunque Jesús todavía vivía bajo el régimen del Antiguo Testamento, porque todos los evangelios son bajo el Antiguo Testamento. A veces pensamos que de Mateo ya empieza el Nuevo y no es así. Palabras mayores ya. Aunque Jesús vivía en el régimen de la ley, porque él al vivir bajo el régimen de la ley cumplió la ley. Pero él, siendo descendiente de Judá, no pidió diezmos, no le correspondía. ¿Cómo sufragó su ministerio? Y seguramente aparte de esas mujeres, habían hombres de dinero que le apoyaban. Por ejemplo, José de Arimatea, que tenía una tumba, él ofreció la tumba para que se enterrara el cuerpo de Jesús. Nicodemo también, que un día vino a él de noche por miedo, él también fue uno de los hombres que aportó para el ministerio de Jesús. Mucha gente había que ofrendaban. Jesús no hizo noche de decretos, no hizo proyectos multiplica, no hizo maratónicas para juntar dinero y decía: multitud, me voy a ir hasta Fenicia, necesito una ofrenda. ¿Qué les parece si hacemos una maratónica? ¿Era que no? Pero había gente que le sufragaba
los gastos. Por eso fue necesario que hubiera un tesorero, porque si no hay dinero, entonces ¿para qué un tesorero? ¿Se da cuenta? Había un tesorero en el grupo de Jesús. ¿Y ese quién era? Judas Iscariote. Entonces mucha gente apoyaba ofrendando el ministerio de Jesús. Y la gente en los tiempos de Pablo ofrendaba para los gastos del ministerio de Pablo. Por último, hermanos, rápidamente, porque ya llegué a la hora, vaya a Hechos 20, por favor. Leo varios versículos y terminamos, ¿está bien? Esta plática está interesante, hermanos. Yo nunca había hablado de esto. Años desde que se fundó la iglesia, yo no he hablado de dinero. Y así hay temas que tengo pendientes apenas por empezar a desatar. Hechos 20. Aquí Pablo se despide de los hermanos de Éfeso. Estuvo por más de 2 años trabajando en Éfeso. 2 años de lleno. Ahora llega el momento de despedirse, se va de Éfeso. Y todo empieza desde el verso 17, pero vamos rápidamente al 25, hermanos. Al 25 en adelante. ¿Estamos listos? Atención con esta lectura y aquí termino el día de hoy. Dice así: y ahora, pausa, momento aquí. Aquí él mandó a llamar a los pastores de Éfeso. Aquí no le está hablando a toda la iglesia. Mandó a llamar, él estaba en Mileto y mandó a traer a los pastores, a los ancianos de Éfeso. Y les dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué entrarán? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen también cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31. Por tanto, velad, acuérdense que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Miren el 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que, trabajando así,
se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ese era el estilo de Pablo. Dice que él no codició oro, ni plata, ni vestidos, como hoy muchos predicadores le quitan a la gente, hermanos. Muchos le quitan a la gente. ¿Dónde, hermano? ¿En México, en el norte? No, aquí en Oaxaca. Aquí en Oaxaca. Les quitan carros, casas, dinero, lo que puedan. ¿Y cuál fue el fin? Generalmente beneficio o interés personal. ¿Se ve usted que hay pastores que viajan dos, tres veces al año? Buenas vacaciones 2, 3 veces al año. Denle gracias a Dios que a mí no me gusta viajar, hermanos. Un día Ando Pinacho nos invitó a Huatulco. Yo dije, no, pues me dijo, vamos a quedarnos ahí de unos hermanos. Yo me imagino unas palmeras, pasto adoquinado ahí el patio. No, nos quedamos a la orilla de carretera en la batea de la camioneta a dormirnos. Ahí sí que era un cielo de millones de estrellas. Cuando salgo ya el siguiente día quiero regresar, ya yo ya me quiero ir ya. Vámonos, ya no me acostumbro. ¿Qué hay que hacer? No sé, aunque sea ir a recoger la hojarasca ahí del templo, ya me quiero regresar yo. Y hay quienes les fascina viajar, por ellos podría estar viajando todo el año. Pero vemos la autenticidad de la palabra, que su enseñanza es otra. Pónganse de pie. ¿Qué pretendemos con esto, hermanos? Que la iglesia sea bendecida. Oramos para que la iglesia sea bendecida. Para que tenga lujos. No, les iba a leer un texto, se los voy a leer, porque traía varios textos que agreden estas prácticas, pero hoy no las voy a leer, hermanos. Por último ya, ¿todavía estás grabando? Hebreos 13, 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos están contentos con lo que tiene? La verdad. ¿Hay alguno que está refunfuñando contra Dios? Señor, ¿por qué me hiciste guapo y no rico? Pelean con Dios porque fueron guapos y no ricos, dice. Prefería ser feo pero millonario. No, dice aquí: contentos con lo que tenéis ahora. Contentos pues, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y contamos con esa promesa del Señor, hermanos. En todo tiempo contamos con esa promesa del Señor. Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin. ¿Quién está con nosotros? El Señor de toda provisión. Levante sus manos y dele gracias. Dígale: Señor, gracias, porque has permitido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, Señor. Y esa es la mayor y más poderosa promesa con que contamos, de que tú estás de nuestro lado, Señor. Tú nos sustentarás, no nos desampararás, cualquiera que sea el tiempo, el momento, la circunstancia. Tú estarás con nosotros, y en esta mañana reconfortamos nuestra fe de que contamos con tu gracia, tu misericordia y tu favor, Señor. Tu misericordia y tu favor, Padre. En el nombre de Jesús, pido que bendigas a tus hijos, a tu iglesia, cada familia. Tu gracia, tu favor, tu misericordia nunca se aparte de ellos, como dice tu palabra, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dele gloria al Señor en esta tarde. Amén. Que Dios le bendiga.